A finales de la década de los 50 apareció un movimiento cinematográfico muy popular conocido como la Nueva Ola Francesa. Estaba conformado por jóvenes críticos que escribían en una revista llamada Cahiers du Cinéma, bajo la tutela de André Bazin. La razón principal por la que este movimiento es actualmente uno de los más influyentes en la historia del cine es por el aporte que hicieron no solo en uno sino en casi todos los aspectos cinematográficos contemporáneos. Entre ellos está el rompimiento o la reinvención de las técnicas formales académicas, y el concepto de autoría que Alexandre Astruc proclamaría bajo el nombre de cámara stylo. Jean-Luc Godard junto con François Truffaut, dos de los varios integrantes de la Nouvelle Vague, han sido el par más influyente para el cine en general, sin embargo en aspectos diferentes. Godard tenía más interés por el lenguaje y en 1960 estrenó A Bout de Souffle, Sin Aliento, una película que pudiera entrar a discusión si es una de las mejores de la historia del cine, pero no el hecho de que es una de las más influyentes. El mérito universal de Sin Aliento no radica en su constante rompimiento de reglas, o en su aspecto vanguardista y elegante, ni siquiera en la engañosa habilidad cinematográfica de un director que dirigía por primera vez, sino en que planteaba las infinitas posibilidades lingüísticas del cine. Se trata prácticamente de una deconstrucción de la forma cinematográfica norteamericana de los 50, en tono de comedia o sátira. Y es que, por esas fechas, aparentemente los únicos teóricos del cine eran los integrantes de la nueva ola, aunque Godard fue el primero de ellos que reprodujo, en teoría, un texto en la pantalla. Esta idea del texto en el cine es algo complicada. Primero hay que empezar por determinar qué se entiende por forma y contenido en el cine. Es algo difícil porque son dos términos que se aplican a todas las disciplinas artísticas como la pintura, la danza, el teatro, la literatura, etc. Y además funcionan de maneras diferentes para cada una de estas. Sin embargo, eso es algo que le corresponde determinar a los teóricos del arte. Vamos por partes. Primero hablemos de la forma. ¿Qué podemos entender por forma en el arte? En términos generales, son los materiales y recursos que harán posible la objetividad de tu obra. Cuando digo objetividad, me refiero directamente al objeto, a la parte plástica de tu obra, es decir, lo que percibimos con nuestros sentidos, principalmente con la vista, los oídos, el tacto y si consideramos a la gastronomía una disciplina artística, el olfato y el gusto. En resumen, la forma es objetiva y sensible. A rasgos más específicos, la forma es la yuxtaposición o acomodamiento de X elementos formativos con la finalidad de otorgar una estética particular a una determinada disciplina, o a un determinado género de esta. En el cine tenemos que el elemento formativo por defecto son las imágenes en movimiento, pero eso solo en principio, porque una película no puede desprenderse del término cine, pero el término cine sí puede desprenderse de una película. Entonces, dicho lo anterior, para ir entendiendo la forma en el cine hay que declarar cuáles son los elementos formativos de una película y cómo ejercen en esta. Yo he propuesto estos como los más importantes. El guión es el esqueleto de tu historia. Funciona como un sostén de tu idea principal sobre el que irás esculpiendo sus personajes, situaciones, acciones, diálogos, etc. De repente, es común escuchar que cierto director trabajó su película sin guión. Puede ser cierto, pero solo en parte. Es decir, ninguna película digna de ser vista sale total y absolutamente de la nada. El truco está en estructurarlo de la manera que más te acomode, así sea escribiendo solo una o dos palabras. El principio esencial del cine es el movimiento. Precisamente porque este existe es que el hombre tiene la capacidad de actuar. Y porque tiene la capacidad de actuar es que el mundo funciona tal y como lo conocemos. Ningún arte puede representar esta ley de vida de mejor manera que el cine. Con la actuación no me refiero únicamente pues a las actuaciones de los actores y o actrices que veremos en pantalla, sino a su capacidad de transformar las cosas en hechos, a la capacidad de transportarnos de un punto A un punto B en la historia, y en su capacidad de materializar situaciones imaginarias de la manera más fiel posible. I'm Gatsby. La luz es esencial para el cine, tanto en principio porque tiene que verse, tanto en disciplina porque nadie quiere imágenes fuera de foco. La foto se puede ejecutar de dos formas y ambas son igual de importantes. La primera es técnicamente y la segunda es artísticamente. La cinefotografía, o también llamada cinematografía, no es lo mismo que la fotografía fija. Es decir, quien fotografía una película debe tener conocimientos cinematográficos preferentemente,
Hay que tener en cuenta que un cinefotógrafo trabaja con herramientas con las que el fotógrafo común no, como el dolly, el steadicam, el follow focus, etc., debido a que el cinefotógrafo fotografía el movimiento, que tampoco es lo mismo que fotografiar en movimiento. La parte de la fotografía artística permite buscar cierta estética visual, ya sea particular o referencial, es decir, un esquema inventado planteado por el director o uno que se vea como determinada pintura, o como cualquier otra imagen. Por ejemplo, el caso de Barry Lyndon. A partir de la fotografía, Kubrick logra dar esa sensación de época clásica, a pesar de que la vida no se veía realmente de esa forma en aquellos años. En lo personal, este sigue siendo uno de los elementos formativos más complicados para mí. Cuando uno entiende la importancia del sonido en el cine, sabe que no se trata de algo tan sencillo como poner cualquier canción en cualquier secuencia. Lo que hay que saber del sonido dentro de una película es que puede ser ambiental o incidental, diegético o extradiegético. El sonido ambiental es aquel que reproduce fiel y coherentemente los sonidos presentados dentro de una película. Por ejemplo, si vemos a dos personas sentadas en una cafetería, es lógico escuchar murmuros, tazas chocando, pasos y ruido en general. Sin embargo, el sonido estará más en función de la verosimilitud que de la enfatización. Para este caso, se usa el sonido incidental. El sonido incidental es aquel que marca el ritmo en relación a las acciones que se van desarrollando en una secuencia, es decir, tiene una intención narrativa. En el caso de la música que escuchamos en una película puede tratarse de un score, o sea, de sonidos incidentales que armonicen la escena, o puede tratarse de un soundtrack, un elemento musical con puros fines accesorios. El que un sonido sea diegético o extradiegético quiere decir que puede aparecer dentro o fuera de la historia respectivamente. En el cine, la música normalmente es extradiegética, aunque si alguien dentro de la película, por ejemplo, reproduce algún tocadiscos o empieza a tocar una guitarra, entonces es diegética. Los sonidos ambientales son diegéticos por defecto. Los diálogos se aplican en ambos casos, diegético cuando los personajes conversan, extradiegético para las voces en off. Este elemento tiene mucha fuerza en las producciones de Hollywood. Engloba todo lo que tenga que ver con el maquillaje, el vestuario, los decorados, locaciones, etc. En las producciones masivas siempre funciona como un gancho visual y apantallante. Cineastas como Andrei Tarkovsky consideran que se debe tener mucha precaución con este elemento, ya que es un gran distractor. Podría ser la causa de que consideremos buena una película que es realmente mala. La labor más importante del diseño de producción es conseguir y/o reproducir fielmente cualquier objeto accesorio que el director requiera para contar su historia, o en resumen, conseguir los props. Regularmente, al mando de este elemento se encuentran los directores de arte, encargados de balancear los colores y elementos, o props, dentro del plano. El montaje puede confundirse con el elemento formativo de la puesta en escena. En términos muy generales, el montaje es prácticamente lo que marca el ritmo de la película. Ha pasado que muchos directores no deciden qué orden exacto darle a sus películas y terminan realizando experimentos de temporalidad que resultan en películas muy interesantes. No se trata de la estructura final de la obra, sino simple y sencillamente de los cortes entre cuadros. Para muchos críticos idealistas, como André Bazin, el montaje debe reducirse a la sencilla técnica de cortar, a la simple función de unir clips. Para ellos, el montaje tiene que pasar tan desapercibido como en Birdman o La soga, de Alfred Hitchcock. Es decir, solo debería servir para dar saltos temporales o espaciales. Do get a sense. There's like an aesthetic working in Melville's work that you get a sense that you don't have to know how to make a movie. If you truly love cinema,
with all your heart and with enough passion, you can't help but make a good movie. You don't have to go to school. You don't have to know a lens, a 40 and a 50 and a fuck all that shit. Crossing the line, none of that shit's important. If you just truly love cinema with enough passion, and you really love it, then you can't help but make a good movie.